¿Qué harías si una sola mentira pudiera cambiar tu destino para siempre? Hoy tengo para ustedes una historia que les va a robar el aliento desde el primer segundo. ¿Alguna vez te ha pasado que una decisión impulsiva, tomada en un momento de pura locura, termine transformando tu vida de maneras que jamás imaginaste? Porque eso es exactamente lo que le ocurrió a Carmen, una joven madrileña de 23 años que vivía una existencia perfectamente ordinaria en un pequeño apartamento de Lavapiés. Pero, antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Carmen era de esas chicas que prefieren la comodidad de sus pijamas y una buena serie de Netflix antes que las luces brillantes de la vida nocturna madrileña. Estudiante de administración, trabajadora, responsable, todo lo contrario a su hermana gemela Esperanza, quien se movía como pez en el agua entre los eventos más exclusivos de la capital española. Dos hermanas, dos mundos completamente diferentes, pero unidas por ese lazo invisible que solo las gemelas comprenden. La noche que cambió todo comenzó como cualquier otra. Carmen regresaba a casa después de una larga jornada de estudios cuando encontró a Esperanza postrada en la cama, ardiendo en fiebre, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. 40 grados de temperatura que la dejaban completamente inútil para cumplir con su trabajo esa noche en uno de los clubes más prestigiosos del barrio de Salamanca. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque lo que parecía ser simplemente una hermana enferma se convertiría en el catalizador de la historia de amor más intensa y peligrosa que hayamos contado jamás. ¿Sabes esa sensación de inquietud que a veces nos invade sin razón aparente? Esa voz interior que nos susurra que hay algo más allá de nuestra zona de confort esperando ser descubierto. Carmen sintió exactamente eso mientras observaba a Esperanza luchar contra la fiebre. Por primera vez en su vida, algo la empujaba a salir de su burbuja de seguridad, a experimentar, aunque fuera por una noche, el mundo glamoroso en el que su hermana se desenvolvía con tanta naturaleza. El destino tiene formas muy peculiares de presentarnos oportunidades que cambiarán nuestras vidas para siempre. Y esa noche, mientras Madrid brillaba con sus luces doradas y la ciudad palpitaba con la energía de miles de historias entrecruzándose, Carmen tomó una decisión que la convertiría en protagonista de una aventura que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la pasión y las diferencias sociales. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que está a punto de comenzar es mucho más que una simple historia de identidades intercambiadas. Es la prueba viviente de que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni las mentiras más elaboradas, ni las diferencias de clase más abismales, ni siquiera los escándalos más devastadores pueden impedir que el amor verdadero triunfe. Porque esta es la historia de cómo una estudiante humilde de Lavapiés conquistó el corazón del empresario más poderoso de España, y de cómo una noche de engaños se convirtió en la verdad más pura que dos personas pudieran vivir. Prepárense para sentir cada emoción, cada latido acelerado, cada momento de tensión que Carmen y el misterioso hombre que está a punto de conocer experimentarán juntos. La aventura comienza ahora, y les aseguro que nada será como esperan. ¿Crees que el amor puede mover montañas? Entonces suscríbete, porque tengo guardadas muchísimas historias que van a hacerte creer aún más en la magia de los encuentros destinados. Porque en ese momento crucial, Carmen se dirigió hacia el armario de su hermana con una determinación que ella misma no sabía que poseía. La transformación que estaba a punto de experimentar iba mucho más allá de simplemente cambiar de ropa. Era como si estuviera a el punto de despojarse de su propia piel para vestirse con la de otra persona.
Sus manos temblaron ligeramente cuando tomó ese vestido azul marino que colgaba como una promesa silenciosa en el armario de Esperanza. La tela se deslizó entre sus dedos con una suavidad que hablaba de lujo, de noches bajo luces doradas, de mundos que Carmen solo había imaginado desde la distancia. Cada prenda en ese armario contaba una historia diferente, historias de una vida que transcurría en escenarios que para Carmen eran tan lejanos como las estrellas. La verdad oculta detrás de cualquier transformación radical es que comienza desde adentro, pero se manifiesta en cada detalle exterior. Carmen se aplicó el labial rojo intenso de Esperanza, ese tono que gritaba confianza y seducción, mientras sus propios labios jamás habían conocido un color tan atrevido. Sus dedos delinearon sus ojos con una precisión que la sorprendió a ella misma, como si alguna parte dormida de su ser hubiera despertado súbitamente. Cuando soltó sus rizos exactamente como lo hacía Esperanza, el impacto de verse en el espejo fue como recibir una revelación. Era ella, pero al mismo tiempo no lo era. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer que conocía, pero que nunca había sido. Tenía la misma estructura facial, los mismos ojos, las mismas curvas, pero faltaba algo esencial en esa mirada, esa malicia conquistadora que solo años de experiencia en ese mundo podían otorgar. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Carmen salió de su apartamento en Lavapiés sintiendo como si abandonara no solo su hogar, sino toda su identidad anterior. El viaje en taxi hacia el barrio de Salamanca fue como atravesar un portal dimensional. Cada kilómetro la alejaba más de su zona de confort y la acercaba a un territorio completamente desconocido. Salamanca no era solo otro barrio, era otro universo. Las calles amplias, los edificios elegantes, las luces sofisticadas creaban una atmósfera que hablaba de poder, de dinero, de vidas que transcurrían en códigos que Carmen apenas comprendía. Cuando el taxi se detuvo frente al espacio Diamante, ella sintió que su respiración se entrecortaba. El temblor que recorrió su cuerpo cuando bajó del vehículo era una mezcla explosiva de frío, nerviosismo y una extraña excitación que nunca antes había experimentado. La fachada del lugar era imponente de una manera que resultaba casi intimidante. Luces doradas bañaban la entrada, creando un resplandor que parecía separar literalmente dos realidades diferentes, como si estuviera a punto de cruzar un umbral mágico hacia un mundo donde las reglas que ella conocía simplemente no aplicaban. Cada paso hacia la entrada era un paso hacia lo desconocido, hacia una versión de sí misma que estaba a punto de descubrir. La mentalidad de Carmen comenzó a cambiar sin que ella se diera cuenta. Sus hombros se enderezaron, su caminar se volvió más decidido, como si el simple acto de vestirse como Esperanza hubiera despertado aspectos de su personalidad que habían permanecido dormidos durante años. El universo tiene una forma muy peculiar de ponernos a prueba justo en los momentos en que más vulnerables nos sentimos. Carmen se acercó a la entrada del espacio Diamante con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. Pero algo mágico sucedió en el instante en que el guardia de seguridad la vio. La mirada de reconocimiento fue inmediata y sin cuestionamientos. «Esperanza, qué bueno que conseguiste venir», le dijo con esa familiaridad que hablaba de encuentros previos, de una rutina establecida que Carmen desconocía por completo. En ese momento, la transformación que había comenzado frente al espejo se completó de una manera que ella jamás anticipó. No era solo que pareciera Esperanza, era que para todo el mundo a su alrededor, ella era Esperanza. La revelación que llegó a continuación fue como recibir un golpe de realidad que la dejó sin aliento. El señor Alejandro ya llegó. Está en el área VIP. Pidió específicamente por ti», continuó el guardia con un tono reverencial que hizo que Carmen sintiera un escalofrío
recorriendo su columna vertebral. Alejandro Herrera. Ese nombre resonó en su mente como un eco cargado de significado, porque incluso alguien como ella, que vivía en la periferia de los círculos de poder, había escuchado hablar de él. El impacto de saber que estaba a punto de encontrarse cara a cara con uno de los empresarios más influyentes del agronegocio español la hizo tambalear por un segundo. Este no era cualquier hombre adinerado, era alguien cuyas decisiones movían mercados, alguien cuyo nombre aparecía en las portadas de las revistas económicas más prestigiosas del país. Y por alguna razón que Carmen no lograba comprender, había pedido específicamente por esperanza. El viaje por los corredores elegantes del club fue como caminar por los bastidores de un mundo que solo había visto desde afuera. Cada paso la acercaba más a un encuentro que cambiaría su vida para siempre, aunque en ese momento ella no tenía ni la menor idea del impacto que estaba a punto de experimentar. Cuando finalmente llegó a la puerta de madera oscura que separaba el mundo común del área VIP, Carmen sintió que estaba a punto de cruzar un punto de no retorno. El guardia anunció su llegada con la misma deferencia que había mostrado desde el principio, y la puerta se abrió, revelando un ambiente de lujo absoluto que cortó su respiración. Ese like es como encender una pequeña luz. Me dice que vale la pena seguir contando estas historias de amor que desafían lo imposible. Si despertaron algo hermoso en tu corazón, ilumina mi día. Pero fue la figura masculina de espaldas a ella, de pie junto a una ventana panorámica que ofrecía una vista impresionante de Madrid, la que realmente captó toda su atención. Alejandro Herrera no se volteó inmediatamente y cuando finalmente habló, su voz grave y cansada reveló una vulnerabilidad que Carmen jamás habría esperado encontrar en alguien de su estatura. Finalmente, dijo sin darse la vuelta, sosteniendo una copa de whisky mientras contemplaba las luces de la ciudad. Siéntate. Necesito conversar con alguien que no va a juzgarme hoy. La honestidad cruda en esas palabras fue como una puerta que se abría hacia la humanidad oculta detrás del poder y el éxito. Carmen se sentó lentamente, sintiendo que cada segundo se alargaba eternamente. La verdad oculta que estaba a punto de descubrir era que los hombres más poderosos del mundo también experimentan momentos de fragilidad, momentos en los que necesitan simplemente ser escuchados, sin máscaras ni pretensiones. Cuando Alejandro finalmente se volteó, Carmen sintió que el tiempo se detenía por completo. Este hombre era impresionante de una manera que trascendía cualquier descripción física. Tenía alrededor de 38 años, cabello oscuro con algunos hilos plateados en las sienes que le daban un aire de distinción absoluta y unos ojos verdes penetrantes que parecían capaces de leer el alma de quien tuviera enfrente. Pero lo que realmente la desarmó fue la intensidad con la que la observó. No era la mirada casual de alguien que saluda a una conocida, sino algo mucho más profundo, más analítico. Era como si estuviera estudiando cada detalle de su rostro, cada matiz de su expresión, buscando algo que no lograba identificar por completo. «Estás diferente hoy, Esperanza», le dijo con una voz que tenía matices que Carmen no sabía cómo interpretar. Sus palabras llevaban una curiosidad genuina, mezclada con algo que ella no podía descifrar, más suave de lo habitual. La observación la hizo sentir expuesta de una manera que jamás había experimentado. El impacto de esas palabras fue como recibir una revelación inesperada. Carmen intentó mantener la compostura, pero la proximidad de Alejandro comenzó a afectar todos sus sentidos de maneras que no sabía que fueran posibles. Su perfume, masculino, amaderado e intenso, la envolvía como una nube invisible que hacía que su respiración se volviera irregular. «Tu perfume también está diferente», continuó él, acercándose un paso más.
La distancia entre ambos se redujo hasta el punto en que Carmen podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Y tus ojos», agregó con una sonrisa que transformó completamente su rostro, «tienen algo más dulce hoy». La mentalidad de Carmen entró en pánico. Cada comentario de Alejandro era una prueba más de que su transformación no había sido tan perfecta como había creído. Pero al mismo tiempo había algo en la forma en que él la observaba que la hacía sentir vista de una manera completamente nueva, como si por primera vez en su vida alguien estuviera prestando atención real a cada detalle de quién era. El nerviosismo que trataba de ocultar se hizo evidente cuando Alejandro extendió su mano y tocó delicadamente su brazo. El contacto fue como recibir una descarga eléctrica que se extendió por todo su cuerpo. Sus dedos comenzaron a trazar líneas suaves desde su muñeca hasta su hombro, cada toque deliberado y cargado de una intención que Carmen no lograba interpretar completamente. «Estás temblando», observó él con una sonrisa divertida, como si hubiera descubierto algo fascinante. El temblor que recorría su cuerpo era una mezcla explosiva de nervios, excitación y una vulnerabilidad que jamás había experimentado. Carmen sentía su piel hormiguear exactamente donde él la tocaba, como si cada punto de contacto se hubiera vuelto hipersensible. La verdad oculta detrás de ese momento era que Carmen estaba experimentando su primer encuentro real con la atracción física intensa. No era solo que Alejandro fuera atractivo o poderoso, era que había algo en la química entre ellos que desafiaba toda lógica. Era como si sus cuerpos hubieran reconocido algo que sus mentes aún no lograban procesar. Alejandro parecía disfrutar enormemente del efecto que estaba teniendo sobre ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y algo más profundo, más primitivo. «¿Por qué estarías nerviosa conmigo?», preguntó con una voz que había bajado varios tonos, creando una intimidad que hizo que Carmen sintiera que el mundo exterior había desaparecido por completo. La tensión entre ellos había alcanzado un punto tan intenso que Carmen sentía que el aire mismo se había vuelto denso. Pero fue en ese momento exacto, cuando la proximidad entre ambos era casi insoportable, que Alejandro hizo algo que cambió todo el curso de la noche. Se acercó aún más, tanto que Carmen pudo ver cada detalle de sus ojos verdes, y fue entonces cuando la expresión de él comenzó a transformarse de una manera que la hizo sentir un escalofrío completamente diferente. Los ojos de Alejandro se entrecerraron con la precisión de alguien acostumbrado a detectar inconsistencias, a descubrir verdades ocultas detrás de las apariencias. Su mirada se volvió analítica, casi quirúrgica, mientras estudiaba cada milímetro del rostro de Carmen con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. «Espera», murmuró, y su voz había perdido toda la calidez seductora de momentos antes. Sus dedos se detuvieron en su mentón, sosteniéndolo suavemente pero con firmeza, obligándola a mirarlo directamente. «Tus ojos», continuó con una lentitud que hizo que cada palabra resonara como un eco amenazante, «no tienen esa marquita dorada que tiene esperanza». El impacto de esas palabras fue como recibir un golpe directo al estómago. Carmen sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones de una vez. La heterocromía parcial de esperanza, esa pequeña mancha dorada en el ojo izquierdo que era casi imperceptible para cualquiera, pero que obviamente Alejandro conocía a la perfección. Era un detalle tan sutil que Carmen jamás había considerado que pudiera traicionarla, pero él no se detuvo ahí. Sus dedos se movieron hacia su frente, tocando suavemente un punto específico, mientras sus ojos verdes se volvían cada vez más duros, más calculadores. «Y tu cicatriz», agregó con una voz que había adquirido el tono frío de un empresario acostumbrado a desenmascarar mentiras. «Esperanza tiene una pequeña cicatriz aquí, de cuando eran niñas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen pudo sentir cómo su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo.
La transformación en la expresión de Alejandro fue completa y aterradora. El hombre seductor y vulnerable había desaparecido, reemplazado por alguien mucho más peligroso, un empresario poderoso que acababa de descubrir que había sido engañado. Alejandro se separó de ella lentamente, sus ojos fijos en los de Carmen, duros como el acero. La pregunta que llegó a continuación cayó como una sentencia. ¿Quién eres? Las palabras se atascaron en la garganta de Carmen. Sabía que el juego había terminado, que su actuación había llegado a su fin de la manera más dramática posible. La mirada de Alejandro no admitía evasivas, no permitía más. Mentiras. Era la mirada de alguien acostumbrado a obtener respuestas, sin importar las consecuencias. Si estas historias llegan a tu corazón, suscríbete al canal. Aquí compartimos la esperanza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, y tengo muchas más historias que van a recordarte que tu final feliz también es posible. En un impulso desesperado que mezcló coraje y pánico a partes iguales, Carmen levantó el mentón y confesó con una voz que apenas reconoció como propia. Mi nombre es Carmen, soy la hermana gemela de Esperanza. La reacción de Alejandro fue como presenciar una tormenta desarrollándose en cámara lenta. Se quedó completamente inmóvil por varios segundos, que se sintieron como eternidades, procesando la información con la meticulosidad de quien está acostumbrado a analizar situaciones complejas antes de tomar decisiones. Después, se levantó abruptamente del sofá donde habían estado sentados, caminando hacia el bar, con movimientos controlados, pero cargados de una tensión que era palpable. ¿Viniste aquí en lugar de ella?, preguntó mientras se servía whisky, sus movimientos precisos, pero revelando la agitación interna que trataba de controlar. ¿Por qué? La pregunta cargaba el peso de todas las implicaciones que ambos entendían perfectamente. La respuesta de Carmen llegó cargada de una honestidad tan cruda que cortó el aire tenso del ambiente, porque quería saber cómo era el mundo de ella. Quería sentir lo que ella siente, ver lo que ella ve. Pero no sabía que estarías aquí, no planeé esto. Sus palabras salieron atropelladas, mezclando nerviosismo con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Alejandro la observó durante lo que parecieron eternos segundos, procesando no solo sus palabras, sino también la manera en que las había dicho. El empresario calculador que había emergido momentos antes comenzó a dar paso nuevamente a algo más humano, más vulnerable. ¿Sabes lo que hiciste?, preguntó. Pero su voz había perdido parte de la dureza anterior. Si alguien descubre que mentiste sobre quién eres, sé que estuvo mal. Carmen lo interrumpió, levantándose también, las piernas temblorosas pero la determinación intacta. Fue un impulso idiota, pero juro que no tenía intención de engañarte específicamente. La pregunta que siguió la tomó completamente desprevenida. Entonces, ¿por qué no saliste corriendo cuando descubriste quién era yo? La curiosidad genuina en su voz reveló una vulnerabilidad que Carmen no esperaba encontrar en alguien de su poder. La verdad oculta detrás de esa pregunta era mucho más profunda de lo que cualquiera de los dos se atrevía a admitir. Carmen se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas para explicar algo que ella misma apenas comprendía. Porque parecías necesitar a alguien, finalmente respondió, y yo quería ser esa persona. El impacto de esas palabras fue inmediato y transformador. Alejandro la estudió con una intensidad completamente diferente a la de antes, como si estuviera viendo por primera vez a la mujer que tenía enfrente. Eres completamente diferente de tu hermana, murmuró, acercándose lentamente. Esperanza es calculadora, sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Carmen pudo sentir nuevamente ese perfume masculino que la había mareado antes. Tú eres genuina, continuó con una voz que había bajado hasta convertirse casi en un susurro. Peligrosamente genuina. ¿Peligrosa para quién?,
preguntó Carmen, sintiendo que su respiración se volvía irregular nuevamente. Para mí, respondió él sin dudar, porque hace tiempo que alguien no me escucha realmente. Hace tiempo que alguien no me mira como si fuera simplemente un hombre y no una cuenta bancaria. La confesión llegó cargada de una soledad que Carmen no había anticipado encontrar en alguien que parecía tenerlo todo. La mentalidad de Carmen cambió completamente en ese momento. Ya no era la estudiante insegura de Next Lavapiés fingiendo ser su hermana. Era simplemente ella misma, conectando de manera auténtica con un hombre que, a pesar de todo su poder y riqueza, necesitaba exactamente lo mismo que cualquier ser humano: ser visto, ser escuchado, ser valorado por quien realmente era. Yo no sabía quién eras cuando entré aquí, le recordó suavemente. Exactamente. Y eso te hace más peligrosa aún. La tensión entre ellos se había transformado en algo completamente distinto. Ya no era el nerviosismo del engaño descubierto, sino la electricidad pura de dos personas que reconocían algo especial en el otro. Alejandro tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares, acariciando delicadamente sus mejillas. «Debería mandarte a casa», murmuró contra sus labios, tan cerca que Carmen pudo sentir su aliento. «Debería, pero no lo voy a hacer». Antes de que Carmen pudiera responder, Alejandro la besó. No fue un beso suave o exploratorio, sino algo intenso y urgente, como si estuviera liberando meses de tensión acumulada. Carmen se derritió completamente en sus brazos, correspondiendo con una pasión que no sabía que poseía, como si dos mundos hubieran colisionado en ese instante perfecto. El momento fue interrumpido abruptamente por golpes fuertes en la puerta. «Señor Alejandro», era la voz del jefe de seguridad, «tenemos un problema abajo. Necesito hablar con usted urgentemente». Ahora quiero llevarte al momento exacto en que esta interrupción forzó a Alejandro a tomar una decisión que cambiaría todo, el curso de sus vidas, y cómo Carmen descubrió que escapar de ese mundo iba a ser mucho más complicado de lo que jamás imaginó. Alejandro maldijo en voz baja, claramente frustrado por la interrupción. El momento perfecto había sido destrozado por la realidad que los rodeaba, pero la intensidad en sus ojos, cuando miró nuevamente a Carmen, no había disminuido ni un ápice. «Tienes que salir de aquí, ahora», le dijo con urgencia, tomándola de la mano. «Si Rafael descubre lo que pasó aquí, vas a tener problemas, y yo también». La transformación fue inmediata. El hombre vulnerable que acababa de besarla se convirtió nuevamente en el empresario estratégico, calculando riesgos y soluciones en cuestión de segundos. Carmen sintió cómo la condujo rápidamente hacia una puerta lateral que ella no había notado antes, una salida discreta que obviamente conocía perfectamente. «Esta escalera lleva directo al estacionamiento», explicó mientras abría la puerta. «Nadie te va a ver». Pero en el umbral se detuvo y la tomó del brazo una vez más. Sus ojos verdes la quemaban con una intensidad que hizo que Carmen sintiera que sus piernas podían fallarle en cualquier momento. «Esto no ha terminado», le dijo con una voz cargada de promesa y deseo. «Te voy a encontrar». No era una pregunta ni una sugerencia. Era una declaración absoluta que resonó en el pecho de Carmen como un eco que sabía que la perseguiría durante días. Carmen corrió por la escalera lateral, el corazón disparado, el sabor de él aún presente en sus labios. Afuera, la lluvia fina de Madrid caía creando una atmósfera casi cinematográfica. Cada gota que tocaba su piel se sentía como una confirmación de que lo que acababa de vivir había sido real, no el producto de alguna fantasía imposible. Se sentía como si estuviera despertando de un sueño, pero al mismo tiempo como si finalmente hubiera comenzado a vivir de verdad. El viaje de regreso a Lavapiés fue una mezcla de éxtasis y confusión. Carmen no podía procesar completamente lo que había sucedido. Había entrado a ese lugar como esperanza,
pero había salido siendo más ella misma de lo que jamás había sido. La mentira inicial se había transformado en la interacción más auténtica de su vida. 3 días pasaron como en una nebulosa. Carmen despertó esa mañana con el celular vibrando insistentemente, y cuando vio la pantalla, su corazón se detuvo por completo. Era un mensaje de un número que no reconocía, pero sabía exactamente de quién era. No he podido dejar de pensar en ti. Necesito verte de nuevo. Había leído esas palabras docenas de veces, pero no había logrado decidir qué responder. Si sentiste cada emoción de Carmen y Alejandro, déjame ese like. Es tu forma de decirme que conectamos, que esta historia llegó exactamente donde tenía que llegar. La verdad oculta era que Carmen había estado viviendo en una especie de limbo emocional desde aquella noche. Parte de ella quería responder inmediatamente, pero otra parte sabía que hacerlo significaría adentrarse en un mundo que podía cambiar su vida de maneras que no estaba segura de estar preparada para manejar. Isa, ¿estás bien? Esperanza entró a la sala ya completamente recuperada de la fiebre, usando un batín rosa y sosteniendo una taza de café. Has estado extraña desde que me recuperé. La observación de su hermana gemela tenía esa percepción aguizada que solo las gemelas poseen, esa capacidad de detectar cambios sutiles que otros pasarían por alto. Carmen dudó. Contarle a Esperanza significaría admitir que había invadido su mundo, que había mentido a su cliente, que había puesto todo en riesgo. Pero el peso del secreto se estaba volviendo insoportable, especialmente cuando el teléfono vibraba constantemente con la tentación de esas palabras no respondidas. El impacto de mantener en secreto lo que había vivido estaba comenzando a afectar cada aspecto de su vida diaria. No podía concentrarse en sus estudios, no podía dormir sin revivir cada momento de esa noche, no podía mirar su reflejo, sin recordar la transformación que había experimentado. Esperanza, hice una locura. Finalmente confesó Carmen, las palabras saliendo como una cascada que había estado conteniendo durante días. No había forma suave de decirlo, no había manera de suavizar el impacto de lo que estaba a punto de revelar. La expresión de curiosidad en el rostro de su hermana se transformó instantáneamente en preocupación cuando comenzó a contar todo. La sustitución, el encuentro con Alejandro, el descubrimiento de su identidad, el beso que había cambiado todo. Esperanza escuchó en silencio absoluto, su expresión pasando por una gama completa de emociones: sorpresa, incredulidad, preocupación y finalmente algo que se parecía peligrosamente al pánico. Cuando Carmen terminó de hablar, el silencio se extendió entre las hermanas como una nube cargada de tensión eléctrica. ¿Estás completamente loca?, explotó Esperanza, levantándose del sofá y comenzando a caminar de un lado a otro por la pequeña sala. ¿Sabes? ¿O quién es Alejandro Herrera? La pregunta llegó cargada de una urgencia que hizo que Carmen sintiera un escalofrío de aprensión recorriendo su columna vertebral. Sé que es empresario, que es poderoso, comenzó Carmen, pero Esperanza la interrumpió con una vehemencia que jamás había visto en su hermana. No, Carmen, tú no entiendes. Alejandro Herrera es dueño de la mitad del agronegocio del país. Tiene fincas en 5 provincias, controla exportaciones millonarias y tú, su voz se quebró. Ligeramente, tú le mentiste sobre quién eres. La revelación golpeó a Carmen como una ola de agua helada. Había intuido que Alejandro era importante, pero la magnitud real de su poder se estaba revelando de una manera que la dejaba sin aliento. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, continuó Esperanza, su pánico escalando con cada palabra. Si él cuenta al jefe lo que pasó, si descubre que somos hermanas, mi trabajo en el Espacio Diamante se va al caraje. Este hombre puede acabar con mi carrera con una sola llamada telefónica. El peso de las consecuencias comenzó a asentarse sobre Carmen como una losa de cemento. No había pensado en las ramificaciones, no había considerado cómo su decisión impulsiva podía afectar no solo su propia vida, sino también
la de esperanza. La culpa se mezcló con el miedo, creando una combinación tóxica en su estómago. Fue en ese momento exacto, como si el universo hubiera estado esperando el momento más dramático posible, que el celular de Carmen comenzó a sonar. Ambas hermanas miraron la pantalla al mismo tiempo, y cuando vieron que era el número de Alejandro, el ambiente en la pequeña sala se volvió tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. «Atiende», susurró Esperanza, gesticulando frenéticamente. «Pero ten mucho cuidado con lo que dices». Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Hola?» Su voz salió más débil de lo que había pretendido. «Carmen». La forma en que Alejandro pronunció su nombre hizo que su estómago se revolviera completamente. Su voz grave tenía una intensidad que atravesó la línea telefónica como una corriente eléctrica. «¿Recibiste mi mensaje?» «Sí», logró responder, consciente de que Esperanza estaba escuchando cada palabra con expresión de creciente horror. «¿Y por qué no respondiste?» La pregunta no era exactamente hostil, pero tampoco admitía evasivas. Era la voz de alguien acostumbrado a obtener respuestas inmediatas a sus preguntas. «Porque es complicado», Carmen se las arregló para decir, sintiendo que su hermana la miraba con ojos de súplica silenciosa. «Nada en mi vida es simple», respondió Alejandro con una firmeza que no admitía discusión. «Necesito verte. Restaurante Terraza Madrileña. Hoy a las 8. Ya reservé una mesa a nombre de Herrera». La línea se cortó antes de que Carmen pudiera responder, objetar o siquiera procesar completamente lo que acababa de suceder. Se quedó mirando el teléfono mientras Esperanza la observaba con una mezcla de fascinación y terror absoluto. «No vas a ir», declaró Esperanza categóricamente, pero Carmen ya había tomado su decisión. Había algo en la voz de Alejandro, en la manera en que había pronunciado su nombre, que hizo que supiera que no tenía opción. No era solo una invitación, era una convocatoria que no admitía negativas. 3 horas después, Carmen estaba parada frente al espejo del baño, usando un vestido negro prestado de Esperanza, pero esta vez con el cabello recogido de forma más discreta y un maquillaje suave. No quería parecer que estaba tratando de ser otra persona nuevamente. Esta vez iba como ella misma, y esa decisión era tanto liberadora como aterradora. El Terraza Madrileña estaba ubicado en el último piso de un edificio en el distrito financiero, con una vista impresionante de la ciudad que se extendía como un mar de luces doradas. Cuando Carmen llegó, el maître la condujo directamente a una mesa en la terraza privada, donde Alejandro ya la esperaba. Lucía más relajado que la última vez, sin corbata, pero aún irradiando esa presencia magnética que la había cautivado desde el primer momento. «¿Viniste?», dijo levantándose para apartar la silla para ella, un gesto de caballerosidad que contrastaba con la tensión de su último encuentro. «No me diste muchas opciones», respondió Carmen, y él sonrió con una expresión que mezcló diversión y admiración por su franqueza. La cena comenzó tensa, pero gradualmente la conversación fluyó hacia territorios más personales. Alejandro habló sobre su empresa, sobre cómo había comenzado desde cero comprando pequeñas parcelas de tierra en un pueblo de Sevilla cuando aún era estudiante universitario. Sus ojos se iluminaron cuando describió esos primeros años, cuando dormía en su coche para ahorrar dinero y reinvertir cada euro en expandir sus operaciones. Carmen, por su parte, habló de sus estudios, de sus sueños de tener algún día su propia empresa, de cómo admiraba la mentalidad emprendedora aunque viniera de un mundo completamente diferente. La pasión en su voz, cuando describía sus aspiraciones, hizo que Alejandro la observara con una intensidad renovada, como si estuviera descubriendo facetas de ella que no había anticipado. Pero fue cuando llegó la cuenta que la verdad oculta sobre sus diferencias salió a la superficie de manera inevitable. Carmen miró discretamente el total y sintió que su estómago se contraía. Esa cena costaba más de lo que ella ganaba en 3 meses en su trabajo de medio tiempo.
Estás incómoda, observó Alejandro. Y no era una pregunta. Un poco, admitió Carmen. Esto debe costar más de lo que gano en 3 meses, y me recuerda que somos de lugares muy diferentes. La respuesta de Alejandro la sorprendió completamente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes fijos en los de ella con una intensidad que cortó la respiración. ¿Sabes algo? Crecí en un pueblito en las afueras de Sevilla. Mi madre lavaba ropa para otras familias. Mi padre trabajaba de sol a sol en una finca que no era suya. Su sonrisa tenía una tristeza que Carmen no había visto antes. Sé exactamente de dónde vienes. El impacto de esa revelación fue como recibir una pieza de rompecabezas que cambiaba completamente la imagen que Carmen tenía de él. Entonces, ¿por qué hiciste que viniéramos aquí? Porque quería impresionarte, confesó con una honestidad que la desaró. Y porque quería ver si ibas a cambiar conmigo, si ibas a tratarme diferente sabiendo lo que tengo. Se reclinó en su silla, estudiando su reacción. Pero, ¿y sigues siendo exactamente quien eras el jueves por la noche? Sincera, directa, real. La transformación en la dinámica entre ellos fue inmediata. Las barreras artificiales que el dinero y el estatus habían creado comenzaron a desmoronarse, revelando 2 personas que habían luchado desde abajo, que entendían el valor del trabajo duro, que compartían sueños que iban más allá de las apariencias. Después de la cena, cuando Alejandro la invitó a conocer su casa, Carmen sintió que estaba a punto de cruzar otra línea invisible, solo para conversar, le aseguró, pero había algo en sus ojos que decía que ambos sabían que sería mucho más que eso. El ático en el barrio de Salamanca era impresionante de una manera que cortaba la respiración. Decoración moderna pero acogedora, con una vista panorámica de Madrid que se extendía como un tapiz de luces brillantes. Pero lo que realmente captó la atención de Carmen fueron las fotos en la estantería. Alejandro niño en una finca simple, con padres de 1900, ropas humildes pero sonrisas genuinas que irradiaban amor puro. ¿Aún viven ahí?, preguntó Carmen, tocando delicadamente una de las fotografías. La transformación en la expresión de Alejandro fue inmediata y desgarradora. Murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 28 años. Su voz se volvió más baja, cargada de una tristeza que había aprendido a cargar en silencio. Justo cuando comenzaba a tener éxito, cuando finalmente podía darles todo lo que se habían sacrificado para conseguir. El impacto de esas palabras golpeó a Carmen en el pecho como una onda expansiva. Por primera vez vio al niño perdido detrás del empresario poderoso, la soledad que se escondía detrás del éxito financiero. «Lo siento mucho», murmuró, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas para el peso de lo que él acababa de compartir. «Fue hace 10 años. Aprendí a lidiar con ello», respondió. Pero Carmen pudo ver que aprender a lidiar no era lo mismo que superar. La verdad oculta detrás del éxito de Mindo Distintos. Alejandro se estaba revelando. Había construido un imperio, pero lo había hecho desde la soledad más absoluta. «¿Cómo sabes eso?», preguntó él, sorprendido por la perspicacia de su observación. «Porque veo en tu mirada la misma soledad que yo sentía antes de conocerte», respondió Carmen con una honestidad que los sorprendió a ambos. La conexión que se creó en ese momento fue eléctrica e inevitable. Alejandro se acercó a ella, tocando su rostro como había hecho aquella primera noche, pero esta vez no había máscaras, no había engaños, solo 2 personas vulnerables reconociendo algo especial en el otro. «Eres peligrosa de verdad», murmuró contra sus labios, «porque me haces querer cosas que no puedo tener». «¿Cómo qué?», susurró Carmen, sintiendo que su respiración se volvía irregular. En lugar de responder con palabras, Alejandro la besó. Esta vez fue diferente al beso urgente del club. Era más lento, más profundo, cargado de una emoción que iba mucho más allá del deseo físico. Carmen se entregó completamente, olvidando todas las razones por las cuales aquello era una mala idea,
perdida en el calor que irradiaba de su cuerpo. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Quédate», Alejandro murmuró contra sus labios, y Carmen sintió que casi dice que sí, casi se deja llevar por la intensidad del momento, por el perfume masculino que la envolvía, por el calor de sus manos en su cintura, pero en el último segundo, la realidad la golpeó como una ola de agua fría. «No, puedo», se apartó, intentando recuperar el control de sus sentidos y de su respiración. «¿Por qué no?». La frustración en la voz de Alejandro era palpable, pero también había comprensión. «Porque esto es muy intenso, muy rápido». Carmen se alejó unos pasos, necesitando espacio para pensar con claridad. «Y porque no sé cómo lidiar con tu mundo». La mentalidad de Alejandro cambió visiblemente. El deseo dio paso a algo más complejo, una mezcla de frustración y respeto que reveló el tipo de hombre que realmente era. «Mi mundo, Carmen, no me importa de dónde vienes». «Pero a mí sí me importa», respondió ella con firmeza. «Estás acostumbrado a mujeres como Esperanza, experientes, que conocen las reglas del juego. No quiero una mujer como Esperanza», dijo Alejandro con una intensidad que la hizo estremecer. «Te quiero a ti». Esas palabras hicieron que el corazón de Carmen se acelerara, pero mantuvo su decisión. La transformación que había experimentado esa noche había sido profunda, pero necesitaba tiempo para procesarla, para entender qué significaba realmente lo que estaba sintiendo. Alejandro no trató de detenerla cuando decidió irse, pero Carmen pudo sentir sus ojos siguiéndola mientras caminaba hacia la puerta. En el coche que había llamado para llevarla a casa, sus palabras resonaban en su mente como un eco persistente. «Te quiero a ti». La intensidad con que lo había dicho había hecho que cada fibra de su ser quisiera darse vuelta y quedarse. Cuando llegó al apartamento, de lavapiés, Esperanza la esperaba despierta en el sofá, con esa expresión de hermana mayor que conocía demasiado bien. «¿Y bien? ¿Cómo fue?». Carmen se dejó caer en el sofá junto a ella, sintiéndose emocionalmente agotada. «Ha sido intenso», admitió, pasándose las manos por el cabello. «Esperanza, creo que estoy enamorada». La confesión salió más fácil de lo que había esperado, pero el peso de esas palabras llenó la habitación como una revelación que cambiaba todo. Esperanza la estudió con esa percepción aguda que solo las gemelas poseen, leyendo no solo las palabras, sino también todo lo que Carmen no estaba diciendo. «¿Y eso te asusta?», preguntó Esperanza suavemente. «Me aterroriza», respondió Carmen con una honestidad brutal. «Nunca había sentido algo así. Es como si hubiera despertado una parte de mí que no sabía que existía». La pregunta que siguió la tomó desprevenida. «¿Te asusta porque son de mundos diferentes? ¿O porque nunca te habías permitido ser realmente feliz antes?». El impacto de esas palabras fue como recibir un golpe directo al corazón. Carmen se quedó en silencio, procesando una verdad que había estado evitando enfrentar. Tal vez Esperanza tenía razón. Tal vez no era el mundo de Alejandro lo que la asustaba, sino la posibilidad de permitirse querer algo tanto que perderlo pudiera destruirla. Antes de que pudiera responder, su celular vibró con un mensaje. Era de Alejandro. «Puedes huir de mí, pero no puedes huir de lo que sientes. Voy a esperarte mientras decides lo que quieres, pero no voy a esperar para siempre». Las palabras eran una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Carmen le mostró el mensaje a Esperanza, quien lo leyó con expresión pensativa. «Este hombre está enamorado de ti de verdad», observó finalmente. «Los hombres como él no esperan a nadie». Esa noche, Carmen se durmió pensando en las posibilidades, en los caminos que se abrían frente a ella, sintiendo por primera vez que tal vez merecía la oportunidad de ser feliz de verdad. Pero el universo tenía otros planes. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra hasta que su compañera de facultad la llamó con voz alterada. «Carmen, ¿has visto esto?».
Cuando abrió el enlace que le había enviado, sintió que el mundo se detenía por completo. La foto era nítida y devastadora, ella y Alejandro saliendo del terraza madrileña, él con la mano en su espalda, ambos con expresiones íntimas que no dejaban lugar a malinterpretaciones. Pero era el titular lo que realmente la destruyó. Millonario del agronegocio Alejandro Herrera, visto con misteriosa joven en restaurante de lujo. La descripción era aún peor. Fuentes cercanas revelan que la joven tendría conexiones con casas de entretenimiento nocturno de la capital. En cuestión de horas, Carmen había pasado de ser una estudiante anónima a ser noticia en todos los sitios de chismes madrileños. Los comentarios eran despiadados. Otra interesada que quiere aprovecharse. Pobres siempre buscando escalar socialmente. Alejandro Herrera parece haber perdido la cabeza por una acompañante de lujo. La transformación fue instantánea y brutal. Su teléfono explotó con llamadas de números desconocidos, periodistas pidiendo entrevistas, preguntas invasivas sobre su relación con Alejandro. Cuando llegó a la facultad, las miradas y los susurros la siguieron por los pasillos como sombras maliciosas. El impacto del escándalo fue como una avalancha que arrasó con todo a su paso. En menos de 24 horas, la vida de Carmen se había convertido en una pesadilla mediática que parecía no tener fin. Los titulares se volvieron cada vez más crueles. La cenicienta de lavapiés que conquistó al rey del agro, el escándalo que sacude al empresariado español, cada manchete más devastadora que la anterior. Pero lo peor no era lo que decían sobre ella, sino cómo esas mentiras estaban afectando a las personas que más amaba. Esperanza llegó a casa esa tarde con el rostro pálido y los ojos rojos de haber llorado. Me suspendieron indefinidamente, anunció con voz quebrada. Rafael dice que hasta que esta locura pase, no puedo aparecer por el espacio Diamante. La culpa que sintió Carmen fue como un puñal clavándose directamente en su pecho. Su decisión impulsiva no solo había destruido su propia reputación, sino que también había arrastrado a su hermana, quien dependía de ese trabajo para sobrevivir. La transformación de sus vidas había sido brutal y despiadada. Los paparazzi comenzaron a acampar frente a su edificio como buitres esperando carroza. Carmen no podía salir sin ser perseguida por cámaras y preguntas invasivas gritadas desde la distancia. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como escort? ¿Alejandro Herrera te paga por tus servicios? Las preguntas eran como balas disparadas para herir, para humillar, para destronar cualquier vestigio de dignidad que le quedara. La situación se volvió aún más tensa cuando Rafael apareció en su puerta una tarde, elegante, pero con una expresión que helaba la sangre. «Pueden entrar». No esperó respuesta. Se sentó en su pequeña sala como quien preside un tribunal, con la autoridad de alguien acostumbrado a controlar vidas ajenas. «Ustedes dos me han metido en una situación muy complicada», comenzó con voz controlada pero amenazante. «Alejandro Herrera es uno de nuestros clientes más importantes. Prácticamente financia la mitad de los eventos del espacio Diamante». Sus ojos se posaron en Carmen con desprecio palpable. «Ahora tengo periodistas llamando, constantemente preguntando sobre las gemelas, sobre prostitución, sobre esquemas de acompañantes». La verdad oculta detrás de las palabras de Rafael era que el escándalo había puesto en riesgo no solo sus trabajos, sino toda una red de negocios que funcionaba en las sombras de la alta sociedad madrileña. «Ustedes van a desaparecer por un tiempo», continuó con frialdad. «Salgan de Madrid, vayan a algún lugar donde nadie las conozca. Si descubro que alguna de ustedes habló con la prensa, nunca más trabajarán en la vida nocturna española». La amenaza resonó en el aire como una sentencia definitiva. Cuando Rafael se fue, las hermanas se quedaron en silencio, procesando cómo sus vidas habían implosionado en cuestión de días. Carmen se sentía como si hubiera desatado una tormenta que no podía controlar,
una fuerza destructiva que había arrasado con todo lo que tocaba. Fue en medio de esa desesperación que sonó el teléfono. Era un número que Carmen no reconocía, pero algo en su intuición le dijo que debía responder. ¿Carmen Santos? La voz era de una mujer mayor, educada, con una elegancia natural que se transmitía incluso a través del teléfono. ¿Quién quiere saber?, respondió Carmen cautelosamente. Mi nombre es Mercedes Herrera. Soy la madre de Alejandro. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio de la sala. Carmen sintió que se le cortaba la respiración mientras Esperanza la miraba con ojos desorbitados. Necesitamos hablar, continuó Mercedes con una firmeza que no admitía negativas. ¿Puedes venir a mi apartamento o prefieres que vaya yo? El encuentro que estaba a punto de suceder cambiaría completamente la perspectiva de Carmen sobre la situación, revelando verdades que ninguna de las dos había considerado y ofreciendo una salida que jamás había imaginado posible. Una hora después, Carmen estaba en el ascensor de un edificio elegante en Chamberí, dirigiéndose a un encuentro que sabía cambiaría todo. Mercedes Herrera vivía en un apartamento clásico lleno de antigüedades y fotos familiares, y cuando abrió la puerta, Carmen entendió inmediatamente de dónde Alejandro había heredado esos ojos verdes penetrantes. Mercedes era una mujer de 65 años, con una elegancia natural que se manifestaba en cada gesto, en cada palabra. Su cabello gris estaba perfectamente cortado, y había algo en su presencia que irradiaba sabiduría y fortaleza al mismo tiempo. Siéntate, querida, le dijo con una calidez inesperada. ¿Quieres un café? Carmen declinó cortésmente, demasiado nerviosa para pensar en comer o beber. Mercedes se sentó frente a ella, estudiándola con la misma intensidad analítica que había visto en Alejandro, pero con una comprensión maternal que la tranquilizó ligeramente. «Eres muy bonita», observó Mercedes, «y pareces ser una buena chica». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Carmen. «Quiero que sepas que nunca pensé que fueras lo que están diciendo en los periódicos». La revelación que siguió fue como abrir una puerta hacia los bastidores de una situación mucho más compleja de lo que Carmen había imaginado. «Mi hijo me contó la verdad sobre cómo se conocieron», continuó Mercedes. «Alejandro siempre me cuenta todo. Somos muy unidos desde que perdió a su padre». Pero era lo siguiente lo que realmente la sorprendió. «También sé que está enamorado de ti». El impacto de esas palabras hizo que el corazón de Carmen se acelerara y doliera al mismo tiempo. «Entonces, ¿por qué no me ha contactado? Hace 5 días que no habla conmigo». La explicación de Mercedes fue como recibir las piezas faltantes de un rompecabezas complejo. «Porque te está protegiendo, y está protegiendo la empresa. Carmen, necesitas entender la situación real. Alejandro está en medio de una batalla judicial brutal con su ex socio, Diego Mendoza». La verdad oculta detrás del escándalo comenzó a revelarse como capas de una cebolla, siendo peladas una por una. Están alegando que Alejandro tiene comportamiento inadecuado, que toma decisiones empresariales basadas en impulsos emocionales. Quieren cuestionar su competencia para dirigir la empresa. Carmen sintió que el estómago se le hundía hasta el suelo. «¿Por mi culpa? No es culpa tuya, querida. Pero es la realidad que estamos enfrentando», respondió Mercedes con una honestidad que era tanto brutal como necesaria. «Alejandro va a tener que alejarse por un tiempo de los negocios, de los medios y de ti». La pregunta que siguió cortó como un cuchillo. «¿Por cuánto o tiempo? No sabemos. Pueden ser meses, puede ser más». Las lágrimas vinieron sin previo aviso. Carmen se había enamorado perdidamente de un hombre que ahora necesitaba fingir que ella no existía para salvar todo lo que había construido en su vida. Mercedes se levantó y fue hasta una escribanía antigua, regresando con un sobre pesado y elegante. «Alejandro me pidió que te diera esto si la situación llegaba exactamente a este punto». Carmen
tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita en una caligrafía masculina elegante y una tarjeta bancaria. Las palabras de la carta la golpearon como ondas de choque emocional. Alejandro le explicaba que debía alejarse para resolver la situación con Diego, limpiar su nombre y proteger lo que había construido. La tarjeta daba acceso a una cuenta con más dinero del que ella ganaría en años de trabajo. No es caridad, aclaró Mercedes, viendo la expresión en el rostro de Carmen. Es lo mínimo que puede hacer para garantizar que tú y Esperanza tengan seguridad mientras él resuelve esta situación. Carmen leyó la carta 3 veces antes de poder procesarla completamente. Las palabras de Alejandro revelaban no solo la profundidad de sus sentimientos, sino también el sacrificio brutal que estaba haciendo. Los últimos días a tu lado fueron los más reales de mi vida, había escrito. Por primera vez en años me sentí realmente vivo, realmente feliz, pero el mundo en que vivo es cruel e implacable, y no puedo permitir que sigas sufriendo por mi causa. La decisión estaba tomada antes de que terminara de leer. Esa misma noche, las hermanas partieron hacia San Sebastián en un autobús nocturno, llevando solo lo esencial y el peso de un amor que se había vuelto demasiado peligroso para Madrid. Carmen miró por la ventana viendo desaparecer las luces de la ciudad, sintiendo como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino toda una versión de sí misma. San Sebastián las recibió con su belleza melancólica y sus playas infinitas. Se instalaron en una casa simple a 2 cuadras del mar, un refugio modesto pero acogedor donde podían sanar lejos de los flashes y las preguntas invasivas. La transformación del ambiente fue inmediata. En lugar del caos urbano de Madrid, ahora tenían el sonido constante de las olas rompiendo contra la arena. Carmen pasó los primeros días caminando por la playa al amanecer, cuando la arena estaba desierta y el mundo parecía pertenecer solo a ella y al mar. Cada paso en la arena húmeda era como un ritual de sanación, una forma de procesar todo lo que había vivido en tan poco tiempo. El mar tenía un efecto calmante que nunca había experimentado antes, pero no conseguía borrar completamente el dolor de la separación. La rutina se volvió su salvación. Caminatas al alba, clases online por la tarde, lecturas nocturnas junto a la ventana con vista al océano. Esperanza encontró trabajo en una pequeña posada local, y gradualmente ambas comenzaron a reconstruir sus vidas lejos del escándalo que las había expulsado de Madrid. 2 meses pasaron en esa tranquilidad engañosa. Carmen había aprendido a vivir con la ausencia de Alejandro como una herida que sanaba lentamente, cuando su teléfono sonó con un número internacional que hizo que su corazón se detuviera por completo. ¿Carmen? La voz de Alejandro, distorsionada por la distancia pero inconfundible, hizo que su estómago se revolviera con una mezcla de alegría y dolor que la dejó sin aliento. Alejandro, ¿dónde estás? No puedo decirte, pero necesitaba escuchar tu voz. La conversación que siguió fue una montaña rusa emocional donde ambos confesaron que los sentimientos no habían disminuido ni un ápice. El amor seguía ahí, intacto, esperando como una llama que se niega a extinguirse. Carmen, no me esperes, le dijo con una voz cargada de dolor. Tienes 23 años, toda la vida por delante. No desperdicies tu juventud esperando por mí. La respuesta de Carmen salió sin pensarlo. ¿Y si yo quiero desperdiciar mi vida esperándote? El silencio del otro lado fue largo y cargado de emoción. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz se había quebrado ligeramente. Entonces eres más loca de lo que pensaba. Soy loca de amor por ti, confesó Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras el sol se ponía sobre el mar vasco. Y si eso es locura, entonces no quiero estar cuerda. La llamada terminó con palabras de amor que resonaron en el corazón de Carmen durante días. Te amo. Había
logrado decir Alejandro antes de que la línea se cortara, y esas dos palabras se convertirían en el combustible que alimentaría su esperanza durante los meses siguientes. Los días en San Sebastián se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carmen había establecido una rutina que se volvió su ancla emocional: caminatas al amanecer por la playa desierta, clases online por las tardes desde la pequeña mesa junto a la ventana y conversaciones largas con Esperanza al atardecer mientras veían el sol hundirse en el mar Cantábrico. La transformación que experimentó durante esos meses fue profunda y visible. Su cabello había crecido y desarrollado reflejos dorados naturales por el sol costero, su piel tenía un bronceado saludable y había ganado algunos kilos que le daban una apariencia más madura, más segura. Parecía una persona completamente diferente de la estudiante pálida y nerviosa que había huido de Madrid. Pero por más que tratara de adaptarse a esa nueva vida, una parte de ella permanecía en constante estado de alerta, esperando. Cada llamada telefónica, cada mensaje, cada noticia sobre el mundo empresarial español la hacía preguntarse si Alejandro estaría bien, si habría resuelto sus problemas, si algún día regresaría por ella. Esperanza había comenzado a preocuparse por la mentalidad de su hermana. Carmen, no puedes seguir viviendo en función de un hombre que puede no volver nunca, le decía con creciente frecuencia. Pero Carmen había tomado una decisión consciente. Prefería esperar y arriesgarse a sufrir que renunciar a la posibilidad de un amor que había transformado su vida de maneras que jamás creyó posibles. 4 meses después de la llamada, Carmen estaba en su caminata matutina habitual, cuando algo captó su atención en la distancia. Había una figura masculina caminando por la arena, vestida de manera incongruente para la playa. Traje oscuro, zapatos formales que claramente no estaban hechos para caminar en la arena. Algo en la silueta le resultó familiar, pero su mente se negaba a procesar lo que sus ojos estaban viendo. El hombre se detuvo cuando la vio, y fue en ese momento que Carmen sintió que su mundo se detenía por completo. Era Alejandro, más delgado, con barba que le daba un aire más maduro, con gafas de sol que no conseguían ocultar esos ojos verdes que habían perseguido sus sueños durante meses, pero inconfundiblemente él. Se quedaron mirándose desde la distancia como si necesitaran confirmar que el otro era real, no una alucinación creada por meses de nostalgia y esperanza. Carmen sintió que sus piernas temblaban, pero comenzó a caminar hacia él. Alejandro hizo lo mismo, y se encontraron exactamente en el medio de la playa, donde las olas morían suavemente en la arena húmeda. «Hola», dijo él simplemente, y esa palabra cargó todo el peso de meses de separación, de batallas legales, de sacrificios y de un amor que había sobrevivido a pesar de todas las adversidades. «Hola», respondió Carmen, sintiendo que las lágrimas ya comenzaban a empañar su visión. «¿Cómo me encontraste?» «Contraté a un detective privado», admitió con una sonrisa tímida. «Necesitaba asegurarme de que estabas bien». El impacto de verlo ahí, real y tangible después de tantos meses de fantasías y recuerdos, era abrumador. Carmen pudo ver las marcas que el tiempo había dejado en él. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que recordaba. «¿Puedo abrazarte?», preguntó Alejandro, y la vulnerabilidad en su voz reveló cuánto había extrañado no solo su presencia, sino también la capacidad de tocarla, de confirmar que era real. Carmen no respondió con palabras, simplemente se lanzó a sus brazos, y el abrazo que siguió fue como si ambos hubieran estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudieran volver a respirar. «Te extrañé todos los días», murmuró él contra su cabello, y Carmen pudo sentir cómo su cuerpo se relajaba por primera vez en meses. «No aguanto más. Estar lejos de ti. Quiero intentar de nuevo». Carmen se separó para mirarlo a los ojos,
y la intensidad de sus sentimientos se mezcló con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Alejandro, si te vas otra vez, se acabó. Se acabó de verdad. No voy a vivir esperándote para siempre. La firmeza en su voz hizo que algo cambiara en la expresión de él. Era la primera vez que Carmen establecía un límite tan claro, tan definitivo, y Alejandro pareció entender que estaba ante una encrucijada crucial. ¿Qué quieres que haga? Que ignore las amenazas legales, que deje que Diego destruya todo lo que construí. Quiero que dejes de huir, respondió Carmen con una convicción que la sorprendió. Quiero que luches por nosotros de la misma manera que luchas por tus negocios. El impacto de esas palabras fue visible en el rostro de Alejandro. Se quedó en silencio por un largo momento, contemplando el mar, y Carmen pudo ver el momento exacto en que tomó una decisión que cambiaría todo. Tienes razón, he estado huyendo. Se volvió hacia ella con una determinación renovada. Voy a regresar a Madrid. Voy a enfrentar a Diego de frente, acabar con esto de una vez por todas. Aunque sea peligroso, especialmente porque es peligroso, respondió con esa sonrisa que había enamorado a Carmen desde el primer día. Pero esta vez no lo haré solo. Si vienes conmigo, luchamos juntos. La transformación en la mentalidad de ambos fue instantánea. Ya no eran dos personas separadas por circunstancias externas, sino un equipo decidido a enfrentar cualquier adversidad. Juntos, acordó Carmen, o no hay trato. Alejandro había reservado una suite en una posada de lujo aislada en la costa cantábrica, un refugio privado donde podían reconectarse lejos de miradas curiosas. El lugar era perfecto. La suite estaba completamente separada de otras construcciones, con una vista panorámica del mar que se extendía hasta el horizonte infinito. El viaje hasta allí fue tenso de una manera completamente diferente a cualquier tensión que hubieran experimentado antes. 4 meses de separación, de sueños interrumpidos, de deseos reprimidos, habían creado una electricidad entre ellos que era casi tangible. Carmen podía sentir la mirada de Alejandro sobre ella mientras conducía, y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente, era como recibir pequeñas descargas eléctricas. La verdad oculta era que ambos habían idealizado este momento durante meses, y ahora que finalmente estaban juntos, la realidad se sentía surreal, como si estuvieran viviendo uno de esos sueños recurrentes que habían tenido durante su separación. Cuando llegaron a la posada, la suite los recibió con su elegancia discreta y su privacidad absoluta. Había una chimenea encendida, pétalos de rosa esparcidos sobre la cama king size, y esa vista del mar que hacía que todo pareciera sacado de una fantasía romántica. Una vez, solos en la suite, la tensión acumulada durante meses de separación se volvió casi tangible. Carmen y Alejandro se miraron como si se estuvieran viendo por primera vez, reconociendo en el otro no solo al amante que habían perdido, sino también a las personas en las que se habían transformado durante su tiempo apartados. Carmen, murmuró Alejandro acercándose lentamente, quiero que sepas que esto no es solo deseo, es amor, es entrega total. Lo sé, respondió ella, sintiendo cómo desaparecían todos los miedos e inseguridades que había guardado durante meses. Para mí, también. Se amaron con una intensidad que sorprendió a ambos. Era la primera vez de Carmen, pero Alejandro fue infinitamente paciente, adorando cada centímetro de su piel como si fuera territorio sagrado. No fue solo físico, fue una conexión emocional profunda, una entrega completa de dos almas que finalmente habían encontrado su otra mitad. Cada caricia era una promesa, cada beso era una confesión. Cada momento de intimidad era la confirmación de que el amor que habían construido era real y eterno. Después, mientras yacían entrelazados con la respiración aún irregular, contemplando las estrellas a través del ventanal que daba al mar, la transformación en ambos era visible.
Carmen se sentía completa por primera vez en su vida, como si toda su existencia anterior hubiera sido solo una preparación para ese momento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro suavemente, acariciando sus cabellos dorados por el sol. Como si finalmente hubiera llegado a casa, respondió Carmen, acurrucándose más contra su pecho. Te amo de una manera que no sabía que era posible amar a alguien, confesó él, besando la coronilla de su cabeza. Pasaron la noche planificando un futuro que finalmente parecía posible. Alejandro le propuso que viniera con él, que terminara la universidad en Estados Unidos, que aprendiera el negocio y se convirtiera en su socia verdadera. No solo en la empresa, aclaró con una sonrisa, sino en todo, en la vida, en los sueños, en cada decisión importante. Carmen se imaginó esa vida, estudiando en una universidad americana, aprendiendo sobre agronegocio, construyendo un imperio junto al hombre que amaba. El futuro se extendía ante ellos como un camino dorado lleno de posibilidades infinitas. Pero el universo tenía otros planes. La mañana del segundo día, mientras desayunaban en la terraza de la suite, alimentándose mutuamente con frutas tropicales e intercambiando besos entre bocado y bocado, el teléfono de Alejandro sonó con la urgencia característica de las malas noticias. Era su abogado principal, y la conversación que siguió cambió la expresión de Alejandro de felicidad pura a preocupación creciente. Carmen pudo escuchar solo fragmentos, pero fue suficiente para entender que algo había salido terriblemente mal. ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro con voz tensa. ¿Cuándo? ¡Mierda! ¿Cuándo? Cuando colgó, el silencio se extendió entre ellos como una sombra ominosa. Carmen pudo ver cómo la realidad de su situación legal regresaba para reclamar la burbuja perfecta que habían creado. Diego descubrió que estoy en España, explicó finalmente, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que Carmen recordaba demasiado bien. Contrató detectives privados. Tiene fotos nuestras llegando a la posada. La revelación golpeó a Carmen como una ola helada. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. Significa que puede alegar que estoy burlando las determinaciones judiciales, que estoy operando ilegalmente en el país, explicó Alejandro, levantándose abruptamente y comenzando a caminar por la suite. Puede complicar todo el proceso legal. Carmen observó cómo la transformación se apoderaba nuevamente de él. El empresario estratégico emergía, calculando riesgos y consecuencias. Tengo que regresar a Madrid hoy, continuó. Mis abogados creen que es la única forma de controlar la situación. Y yo voy contigo, declaró Carmen sin dudarlo. Carmen, no, es demasiado peligroso. Dijimos juntos, Alejandro, juntos o no hay trato. La determinación en su voz hizo que él se detuviera. Después de un momento de silencio, asintió con una mezcla de admiración y preocupación. Entonces regresamos juntos, pero esta vez vamos a jugar con nuestras reglas. El regreso a Madrid fue como entrar voluntariamente en una zona de guerra. Alejandro había alquilado un apartamento discreto en Malasaña, lejos de los círculos habituales de la élite madrileña. Era un lugar modesto pero seguro, donde podían planificar su estrategia sin ser detectados fácilmente. La reunión con sus abogados esa primera noche reveló la magnitud del desafío que enfrentaban. La estrategia es atacar primero, explicó el doctor Martínez, un hombre veterano con cicatrices de batallas legales anteriores. Vamos a probar que Diego está usando métodos ilegales, que está comprando testimonios y manipulando evidencias. ¿Y qué posibilidades tenemos?, preguntó Carmen, sintiendo que tenía derecho a participar en esas decisiones que afectaban su futuro. Buenas, pero va a ser una batalla brutal, respondió el abogado. Diego no va a rendirse fácilmente, y cuando hombres como él se sienten acorralados, pueden volverse extremadamente peligrosos. Las palabras resultaron ser proféticas.
Durante los días siguientes, la vida de Carmen se convirtió en una experiencia surrealista donde la paranoia y la realidad se mezclaban de maneras inquietantes. Comenzó a notar que la seguían. Coches oscuros con cristales tintados que aparecían demasiado frecuentemente en su rutina diaria. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando Miguel, el jefe de seguridad de Alejandro, confirmó sus sospechas, el miedo se volvió real y tangible. Diego Mendoza contrató una empresa de seguridad privada, explicó Miguel con expresión grave. Oficialmente es para proteger sus intereses, pero en realidad es para intimidarlos. La escalada fue gradual, pero implacable. Primero fueron las miradas, después los seguimientos evidentes, hasta que un día la situación cruzó la línea hacia algo mucho más siniestro. Carmen salía de la universidad cuando notó que 2 coches la estaban siguiendo, no solo uno. Miguel, que la acompañaba ese día, inmediatamente cambió de ruta, pero los vehículos continuaron persiguiéndolos con una determinación que revelaba intenciones que iban mucho más allá de la simple vigilancia. «Esto no es vigilancia», murmuró Miguel, acelerando. «Es persecución». Cuando Carmen intentó llamar a Alejandro, descubrió que su teléfono no tenía señal. Miguel revisó el suyo con el mismo resultado. «Están bloqueando las comunicaciones», dijo con voz tensa. «¡Mierda!». La persecución terminó de la manera más brutal posible. Los coches los interceptaron en una calle aislada y hombres encapuchados emergieron de los vehículos con una eficiencia que revelaba experiencia en este tipo de operaciones. Miguel intentó resistirse, pero fueron superados en número. La última cosa que Carmen recordó antes de que todo se volviera negro fue una jeringa siendo introducida en su brazo. Cuando despertó, el mundo había cambiado por completo. Estaba en una habitación oscura, con las manos atadas a la espalda, la cabeza palpitando con un dolor que la hacía ver estrellas. Miguel estaba a su lado, inconsciente, con un corte en la frente que había sangrado sobre su camisa. «Finalmente despertaste». La voz llegó desde las sombras, elegante y educada, pero cargada de una frialdad que hizo que la sangre de Carmen se congelara en las venas. Un hombre emergió de la oscuridad, de unos 40 años, impecablemente vestido, con ojos que parecían de hielo. Era Diego Mendoza. «Debe ser la famosa Carmen», continuó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La mujer que hizo que mi ex socio perdiera completamente el juicio». Carmen intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel. «¿Dónde estoy?» «En un lugar seguro, lejos de Madrid, lejos de Alejandro», respondió Diego, acercándose a una silla que había traído específicamente para esta conversación. «¿Sabes por qué estás aquí?» La transformación en su tono fue sutil, pero aterradora cuando continuó. «Porque eres mi moneda de cambio. Alejandro va a transferir el 50% de la Herrera Agribusiness a mi nombre, o tú vas a desaparecer para siempre». El impacto de esas palabras fue como recibir un golpe directo. Carmen entendió que no estaba tratando con un empresario despechado, sino con alguien dispuesto a cruzar cualquier línea para obtener lo que quería. «Estás loco si piensas que él va a aceptar eso. Va a aceptar porque está enamorado». Diego se reclinó en su silla con la confianza de quien había calculado todos los movimientos posibles. Y los hombres enamorados hacen estupideces. Mientras tanto, en Madrid, Alejandro estaba pasando por el infierno. Había recibido un video de Carmen